Hola, ¿qué tal? Les habla el instructor Rafael Luengas y bueno, les vamos a mostrar este test que es de inteligencias múltiples, la cual quedó pendiente en la última sesión de nuestro curso y no lo podemos ver. Les dejo este tutorial para que lo puedan ver, aplicar e interpretar y que quede ya completo nuestro curso. Les voy a presentar un video de introducción para que ustedes puedan identificar de dónde vienen las inteligencias. Se llama Howard Gardner, quien es, entre otras cosas, uno de los autores del Proyecto Cero en la Universidad de Harvard. Howard, really, it's an honor to have an interview with you. Thank you Muchas gracias por aceptarla. In your own words, that's the way we always Te pido, como hacemos siempre en este programa de la Ciudad de las Ideas, que te presentes con tus propias palabras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? I'm a psychologist and a writer. Soy psicólogo y escritor. Nací en los Estados Unidos. Mis padres eran judíos alemanes que escaparon de la Alemania nazi y esa es una parte importante en mi identidad. ¿En qué año escaparon? Escaparon en 1938. Salieron de Nuremberg 10 días antes de la Noche de los Cristales Rotos y llegaron a los Estados Unidos el 9 de noviembre de ese año. Crecí sabiendo que pude no haber existido, y ese es un elemento importante de mi identidad. Crecí en la pequeña ciudad de Scranton, en Pensilvania, y llegué a la Universidad de Harvard en 1961 y esencialmente nunca he salido de allí. De una u otra manera he permanecido en Harvard durante casi 50 años. Comencé pensando que iba a ser abogado. Luego estudié historia y después me sedujeron las ciencias sociales, particularmente la psicología. Al principio estaba interesado en el psicoanálisis y en la personalidad. Mi tutor fue el famoso psicoanalista Erik Erikson, quien fue parte del círculo freudiano. Pero usando la misma metáfora, después fui seducido por la psicología cognitiva, en cómo trabaja la mente. Eran los tiempos en que el conductismo imperaba en la psicología, las décadas de los 30, 40 y 50, pero fue derrocada por una perspectiva más cognitiva, que no se concentraba solo en el comportamiento de las personas, sino en lo que llamamos representación mental. Cómo pensamos, qué es lo que pensamos, cuáles son los lenguajes de la mente. Y eso me emocionó. Me convertí en académico y sigo siéndolo desde entonces. Durante los primeros 10 o 20 años, principalmente fui un psicólogo, pero luego la gente en el área de la educación se interesó en mi trabajo y entonces me transformé en un psicólogo diagonal educador. Y ahora que he escrito acerca de muchos temas, soy aspirante a intelectual público. ¿Cuántos libros has escrito? Unos 20. Siempre que voy a alguna librería en los Estados Unidos, me encuentro algún nuevo libro escrito por ti. Estoy impresionado. Debo mencionar que tengo una excelente editorial en español, que es Paidós, y siempre tiene mis libros listos de inmediato. De muchas maneras se habla de la inteligencia, de lo que significa. Se ha dicho que hay muchas inteligencias y también que ser inteligente es ser bueno en algo. ¿Podrías elaborar acerca de este tema? Hay muchas inteligencias, pero ¿cuál es la esencia de la palabra? Sí, tengo una definición. Es un potencial biopsicológico, lo que significa que es parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, que no son lo mismo. Para resolver problemas, para hacer cosas que son valoradas en cuando menos una cultura o comunidad. Al tener la capacidad que ayuda a resolver problemas y hacer cosas valiosas, yo lo llamo inteligencia. Y ya he mencionado que el lenguaje y la lógica son muy importantes en las escuelas, pero también hay inteligencia espacial, musical, corporal, lógica, lingüística interpersonal, intrapersonal y naturista. Cada uno de estos potenciales cerebrales puede ser usado o no en las sociedades para hacer cosas y para resolver problemas. Voy a darte un ejemplo concreto. Hemos evolucionado por cientos de miles de años para poder sobrevivir en la naturaleza, para cultivar plantas, para comer ciertas cosas y no otras, comer ciertos animales y escapar de otros, y evitar comida que podría ser venenosa. A eso lo llamo inteligencia naturista, el poder discriminar entre animales y plantas, nubes, montañas, etc., qué es lo que nos conviene. Sin esto no estaríamos aquí. En la actualidad, mucha gente en cualquier país desarrollado
No necesita poder distinguir entre una planta y otra. Solo van a la tienda y con suerte no comprarán nada venenoso. El sistema nervioso humano es muy oportunista y la misma red neurológica del cerebro, que hace 50.000 años nos permitía sobrevivir en el este de África, la usamos ahora para el consumo. Así compras un suéter en lugar de otro, un coche en vez de otro. Estás usando esta competencia cerebral naturista para algo que se valora en las sociedades actuales. La inteligencia lógico-matemática no evolucionó para las computadoras, que son inventos de los últimos 70 años, pero algunas personas con un alto nivel de inteligencia lógico-matemática son valoradas en la sociedad de la computación. Si Bill Gates hubiera nacido hace 150 años, no tenemos idea si a alguien le hubiera importado quién era. Hoy es muy especial porque tiene un cerebro perfectamente adecuado a los tiempos en que el hardware y el software se volvieron importantes. De hecho, esto es similar al libro de Malcolm Gladwell, The Outliers, Los fuera de serie. ¿Lo leíste? Ese es el punto. La suerte tiene que ver en todo. También se involucran la suerte y el tiempo. El hecho de que Gladwell menciona que la gente que nació entre 1954 y 1955 y que ha sido responsable de los descubrimientos e inventos que hoy damos por sentado, no tiene nada de especial el hecho de que haya nacido en esos años. Nada sucedió en las manchas solares o algo así. Solo significa que a los 15 años podían programar computadoras durante 20 horas al día. De hecho, así fue como iniciaste esa conversación. Mi familia llegó en 1938, y de dónde vienes, eso hace la diferencia, tus circunstancias. Soy muy afortunado. Cuando se dio la situación del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas cayeron y Estados Unidos perdió su inocencia, puedo decir que tuve la oportunidad de pasar mi vida de adulto en un tiempo de posibilidades en que había muy pocas barreras. Y de hecho, durante unos 15 años logré hacer investigaciones sin tener una plaza de profesor. Obtenía dinero del gobierno. La Fundación Nacional para la Ciencia se fundó a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podrías hablarnos del famoso Proyecto Cero y la relación entre el arte y la importancia del desarrollo del arte en las escuelas? ¿Podrías elaborar acerca de eso? Sí, claro. En 1967, cuando yo era muy joven, un filósofo muy conocido inició en Harvard una organización llamada Proyecto Cero. Yo fui miembro fundador junto con David Perkins. Durante 28 años lideramos el proyecto y ahora nos ascendieron y somos directores senior. El Proyecto Cero fue diseñado para estudiar la naturaleza de la cognición artística y de la educación artística. Se basó en la premisa de que los artistas, músicos, escritores, bailarines, tienen mentes y las utilizan, resuelven problemas y hacen cosas como los científicos, o como la gente de negocios o los políticos. Pero el arte en los Estados Unidos y en otros lugares a menudo fue considerado misterioso o como un entretenimiento. La gente no reconocía los aspectos serios y cognitivos que involucran las artes. El fundador, el filósofo Nelson Goodman, dijo que se había investigado mucho acerca del arte y de la educación en el arte, pero nadie había logrado organizarlo sistemáticamente. Por eso el nombre es Proyecto Cero. Lo que hacemos ahora es un tanque de pensamiento en Harvard. Está en Harvard y decimos que desarrollamos ideas en educación y la mente y las enfocamos en la dirección correcta. No dirigimos escuelas, ni museos, ni diseñamos programas de cómputo, pero tratamos de apoyar a otras personas que están interesadas en esas cosas y hemos sobrevivido durante 41 años. Mencionaste a la universidad y dicen que Harvard solo quita, nunca da. Nosotros lo hemos logrado y además ha sido un buen hogar. Tenemos 12 investigadores principales, gente que busca fondos, entre ellos mi esposa Ellen Wiener, que es psicóloga y una educadora de las artes muy importante. Creo que hoy la conociste. Ella ha sido investigadora por 35 años y hay mucha gente muy conocida en esta área. Lo que verdaderamente nos interesa es qué es lo que forma parte del pensamiento artístico, en qué se distingue y cómo se relaciona con otras cosas que la gente valora. ¿Cuáles son los valores de las artes en sí mismas?
En los Estados Unidos, desafortunadamente, las artes son justificadas con relación a cosas fuera de las artes. Planteamientos como, serás mejor para presentar exámenes o serás un mejor hombre de negocios. Y eso está bien, si fuera el caso. Pero nadie se ha puesto a decir, si estudias matemáticas serás un mejor músico o si tienes éxito en los negocios vas a ser un mejor artista. Si pensamos en esto, y esto es verdad, sobre todo en países como España y México, esa es la razón por la cual las culturas son recordadas a final de cuentas, ya sean los murales de Rivera o las pinturas de Kahlo. No, y cuando visitas una ciudad, lo primero que ves es la catedral, los edificios. Y ese no es un problema para la gente que tiene dinero. Sus hijos van a escuelas donde les enseñan artes o los envían de viaje de verano a Florencia. Howard, eres una de las pocas personas que han estudiado mentes brillantes, genios. He visto algo de esto en tus libros acerca de diferentes personalidades. Son muy diferentes en distintas áreas y son muy exitosos, lo que significa que han cambiado la historia del arte y de la música. Por favor, comparte con nosotros algunas de tus conclusiones. ¿Se puede decir que así se nace? ¿Hay algún porcentaje? ¿Qué tanto tiene que ver la familia? Bueno, la respuesta es sí. Todo eso es importante. Nadie nace como genio creador. Pienso que la creatividad hay una amplísima herencia. Pero ser especialista en algo hace que se genere una gran herencia. El cerebro de Mozart, el mío, el de Einstein, no son intercambiables, ni el de Darwin. Pero es interesante porque Einstein, Darwin y Mozart, todos personas increíbles, poseían distintos tipos de mente. A Darwin se le consideraba duro para las actividades escolares y con una inteligencia naturista superior a la normal. Einstein no era tan bueno en ciertas circunstancias, empezó a hablar ya grande y tenía una inteligencia espacial, lógico, matemática extraordinaria. A la gente le interesa lo que quiero decir de estos personajes, pero lo que quieren saber son los mensajes específicos. Y pienso en 3 mensajes: reflexión, apalancamiento y encuadre. Reflexión significa que la gente que crea, que cambia el mundo, invierte mucho tiempo pensando en sus logros, en cómo alcanzarlos, en qué hacer para lograr avances. Y no es tanto lo que hacen, sino que establecen las redes para sus empresas. Apalancamiento es que conocen las áreas de fortaleza y las empujan. Y no se preocupan mucho por las áreas en las que no son fuertes porque cuentan con la ayuda de gente que los apoyará en las áreas en las que ellos son fuertes. Y la tercera, de la que más he aprendido, es el encuadre, que significa que todos fallan en algún momento. Pero si algo sale mal, no renuncias ni pateas un perro. Si te enojas, puedes superarlo y preguntas qué puedes aprender de eso. Una de mis frases favoritas la dijo Jean Monnet, el iniciador de la Comunidad Europea del Mercado Común y un gran pensador. Dijo, yo veo cada derrota como una oportunidad. Fue ambicioso y trató de aprender y estandarizar. Se dice en Internet que no deberíamos cometer errores, pero bueno, podríamos cometer errores, pero no los mismos. Cometamos nuevos errores. Y estas son las lecciones que les trato de enseñar a mis muchachos. Y les digo que nosotros no vamos a ser genios creadores, yo no soy un genio creador, sino que aprendo de modelos de rol acerca de la reflexión, el apalancamiento y el encuadre. De hecho, Churchill decía que el éxito consiste en ir de falla en falla con enorme entusiasmo. Por cierto, Churchill es un personaje interesante. Si hubiera muerto en 1940, habría sido una figura un tanto extraña en la historia, pero hubo una convergencia en el sentido de Gladwell. Un británico con un liderazgo dinámico que si se hubiera rendido, habría determinado el curso de la historia completamente diferente. We really thank you very, very much. Actually, I would love to invite you to la ciudad de la. Te agradecemos En el enormemente. video ya nos queda un poco más claro y preciso de lo que vienen siendo las inteligencias múltiples. Entonces, Gardner los está clasificando en varias inteligencias, pero nosotros cómo la podemos implementar en el área de recursos humanos. Aquí hay unos ejemplos con lo que se refiere a la inteligencia lingüística, que es la capacidad para dominar la manera de comunicación, ya sea oral o escrita.
Regularmente pues, esta capacidad pues, lo tienen los oradores, los periodistas y los puestos de trabajo en donde lo podemos identificar como una inteligencia que deben tener alta. Son vendedores, promotores, mismos capacitadores en el departamento de capacitación de alguna empresa, locutores, líderes o jefes de equipos de trabajo en donde tiene que obviamente comunicarse expresión oral y escrita, la deben de manejar muy bien. Telefonistas en el departamento de telemarketing. Esos son algunos ejemplos de puestos de trabajo. En lo que se refiere a inteligencia lógico-matemática, los puestos de trabajo que pueden sobresalir en esta inteligencia son los ingenieros químicos, puestos que ocupan los físicos, ingenieros en sistemas, puestos que tienen que ver con la innovación y desarrollo, programadores, profesores de ciencia, todo lo que vincula la capacidad de razonamiento lógico, estructurado, y también la capacidad para resolver problemas en determinadas ocasiones en un puesto de trabajo. Tienen que identificar muy bien sus competencias. Si una de sus competencias está descrito en la resolución de problemas, la inteligencia múltiple de lógica matemática les puede ayudar bastante en su puesto de trabajo. Otro que vemos aquí es la inteligencia espacial. Probablemente estas personas observan al mundo desde su imagen mental. Son gente que pueden dibujar, y vemos que en los puestos de trabajo son diseñadores gráficos, arquitecto, mercadotecnia, diseñadores, pueden ser diseñadores de moda o diseñadores industriales. Aquí ponemos carpintería, choferes repartidores, tiene que ver con esta parte de la conducción de vehículos y observan el mapa de la ciudad, la ubicación precisa y exacta de puntos. Y realmente también con gente creativa, si en sus competencias les están poniendo que deben ser creativos, que deben de manejar trabajo de concentración a detalle, y bueno, sobre todo en parte de mercadotecnia, en donde tienen que ver colores, imágenes. Bien, la otra inteligencia es la inteligencia musical, expresada en las inteligencias múltiples, y se podría pensar que esta inteligencia no se puede utilizar en el área de recursos humanos, pero sin embargo los estudios han indicado que estas personas ejecutan funciones vinculadas en cuestión de memoria, de comprensión de patrones establecidos, son personas que reproducen instrucciones precisas. Obvio que tienen una memoria auditiva, a ellos se les puede dar instrucciones auditivas y se las graban muy bien. Estas personas tienen alta concentración al detalle, atención y concentración, y regularmente son innovadoras. Son personas que si su inteligencia musical es muy alta, regularmente sí tienen esa facilidad de poder innovar. Entonces aquí dentro de, no hay puestos como tal, pero dentro de las competencias descritas en los análisis de puesto, si alguno de estos está, comprensión, memoria, atención y concentración, innovación, descritas en las competencias, nos puede ayudar bastante para poder seleccionar el personal. Otra inteligencia que sería importante ver es la kinestésica. Entonces son personas que son dotadas corporal, físicamente, y bueno, la mayoría pues son deportistas. En los puestos de trabajo que podemos identificar con esta inteligencia, pues, los tenemos aquí. Pueden ser profesores de educación física, bailarines, meseros, trabajan físicamente, conductores de transporte público, personal de línea de producción, son personas que están en las fábricas, costureras, el chef tiene esta inteligencia, los vendedores que regularmente están en la calle, visitan clientes, deben de utilizar su cuerpo, moverse muy bien.
personal de limpieza. Son algunos puestos que ocupa esta inteligencia kinestésica. La inteligencia interpersonal también tiene que ver con puestos de trabajo, pero y de igual forma se pueden identificar en las competencias descritas en algún puesto de trabajo. ¿Qué puestos tiene de importancia esta inteligencia? Lógicamente serían los vendedores, porque ellos son capaces de entender emociones de las otras personas, el ponerse los zapatos, como comúnmente se expresa. Los psicólogos, su puesto de trabajo también que debe tener mucha inteligencia intrapersonal, investigadores, emprendedores, escritores y los puestos que requieran un desarrollo de pensamiento, de solución de problemas, porque regularmente recuerden que estas personas destacan porque trabajan solos, son personas que practican la meditación y regularmente pues, son personas que se automotivan para poder realizar problemas difíciles. La otra inteligencia que vemos es la interpersonal, en donde los puestos de trabajo de igual forma son psicólogos, maestros, conferencistas, abogados, vendedores, criminólogos, médicos, en donde expresan la parte y tienen una capacidad muy especial de poder interpretar a las demás personas. Regularmente son personas que vienen a nosotros y nos comunican y nos dicen: oye, te sientes mal, veo que te pasó algo. Entonces tienen esa sensibilidad de poder conocer las emociones de terceros, y también tienen la capacidad de influenciar mucho en equipos de trabajo. Entonces esos son uno de los puestos de recursos humanos que se pueden utilizar para esta inteligencia. Más adelante les vamos a explicar los archivos que les hemos enviado para poder calificar el cuestionario de inteligencia. Aquí vemos nuestro archivo de Excel que se les mandó vía correo electrónico para poder calificar su test de inteligencias múltiples. Como vemos, el archivo cuenta con ya el cuestionario, en donde el candidato ya sea que pueda contestarlo en la misma PC o nosotros darle el protocolo y poder vaciar los datos de la siguiente forma. Aquí el candidato debe de contestar una tabla de equivalencias, en donde el número 5 es siempre, el 4 casi siempre, el 3 a veces, el 2 casi nunca y el 1 es nunca. Es una escala de Likert en donde el candidato debe de seleccionar en las opciones que se les va a presentar a continuación. ¿Cómo se debe contestar? De la siguiente forma. Aquí el candidato lee. Para mí los libros son importantes. Y en la columna donde dice número de tabla tiene que darle una calificación de la misma tabla de equivalencias que ya vimos. Aquí el candidato va a contestar si para él es importante los libros. Y bueno, en un ejemplo así va a contestar o contestaría un número 4 o puede contestar un número 1, y observen que en la siguiente celda automáticamente ya lo va calificando con el texto. Recuerden que 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 4 casi siempre y número 5 es siempre. Ok, entonces en este caso lo vamos a dejar en siempre. Para el candidato son importantes los libros. Segunda opción, en donde dice: puedo escuchar las palabras en mi cabeza antes de leerlas, decirlas o escribirlas. Regularmente puede el candidato empezar a calificar según su percepción en el contexto en que se encuentre. Vemos que aquí estamos calificando lo que es la inteligencia lingüística, y así sucesivamente el candidato puede empezar a colocar sus números, sus calificaciones, su descripción de cada una de las opciones que se le están presentando. Muy bien, en este caso ya termina de calificar la opción
evolución de inteligencia lingüística, pues normalmente sigue la inteligencia lógico-matemático. Van a encontrar los enunciados que se les presenta. Estos ya están contestados. ¿Cómo se califica? Automáticamente la hoja de Excel ya tiene su calificación y nos vamos a ir a la parte de la hoja 2, en donde se van a presentar ya las gráficas. Aquí ustedes lo tienen, en donde la inteligencia lingüística, el candidato contesta 4 totales de a veces, que significa que es un 40%. 40% significa que su inteligencia lingüística pesa. Entonces, bueno, casi siempre, bueno, o a veces, su inteligencia lingüística la puede utilizar. Son porcentajes en donde nosotros vamos a empezar a evaluar en donde es que el candidato se manifiesta más. Observen, si aquí en inteligencia lingüística nos da un 40%, es positivo. Bien, aquí lógico-matemática igual nos refleja un 40% de que a veces la utiliza, casi nunca o nunca. Entonces viene siendo prácticamente pues un porcentaje negativo en lo que viene siendo lógica matemática. Donde debemos de calificar los porcentajes positivos es siempre, casi siempre. En algunos ocasiones a veces, pero aquí este es un ejemplo claro. En la lógica matemática pues, no se le da al 100%. Observen aquí la inteligencia espacial, aquí sí. Aquí esta nos marca que positivamente es el 67%. En lógica matemática observen aquí que el 100% es negativo. No utiliza su lógica matemática, pero en inteligencia espacial sí. Vemos que positivamente es el 67%. Y observen que el candidato contesta 5 veces casi siempre. Entonces, observen, 56%. A ver, vamos a la inteligencia kinestésica y observamos de igual forma que el candidato se le da esta inteligencia. Y observen que nuestra hoja de Excel ya nos califica como un positivo 70% y un negativo un 30%. Significa que esta inteligencia la tiene alta. Vamos a ver aquí en inteligencia musical, observen, igual hay un porcentaje en donde me contesta a veces, contesta, hubo 4 opciones que me contestó y no los califica como negativo. Bien, pasamos a la otra inteligencia que viene siendo la inteligencia personal, interpersonal, en donde bueno, el candidato de igual forma nos contesta y aquí vemos que en este caso nos arroja un 50% en el aspecto de casi nunca, contesta casi nunca, entonces lo cual es negativo y este candidato carece de esta inteligencia interpersonal. Vamos a la otra, inteligencia intrapersonal. Entonces vemos que el candidato no los califica aquí a veces, lo cual tiene un porcentaje positivo esta inteligencia. O sea, esta inteligencia la tiene un poco más alta que la inteligencia intrapersonal. Entonces así como ustedes acaban de ver, calificamos nuestras inteligencias múltiples en este simple programa en donde el candidato contesta. Así es como se califica en la hoja de Excel. Dentro de las inteligencias múltiples, solo cabe recordar que falta la inteligencia naturalista. No lo ponemos por el mismo caso de que no encontramos relación en los puestos de trabajo, pero sin embargo los estudios recientes han realizado de que la inteligencia naturalista lo encuentran en los puestos de trabajo con la gente que se dedica al turismo, ecoturismo, gente que se dedica a la acuacultura, que viene siendo la criadero de peces, los peces de ornato, los acuarios, la gente que se dedica a vender plantas. Esa gozan con inteligencia naturalista.
en su test sí se lo van a encontrar, porque viene en la parte de aquí, inteligencia naturalista, también donde el candidato puede contestar y poderlo nosotros calificarlo. Muy bien. Recuerden que se les mandó también el protocolo en donde el candidato va a contestar, y se les manda también una hoja de interpretación de un texto explicando de cada inteligencia lo que es. Muy bien, por esta parte pues ha sido todo. No olviden contestarnos en la encuesta de satisfacción que quedó pendiente en el curso, y ya también les dejé mi número de WhatsApp y vía correo electrónico. Cualquier duda, pregunta, estamos en la disposición total. Que tengan un buen día. Gracias.